Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la audiencia y tal y como le dijimos al principio del espacio, ya está conectado vía la plataforma Zoom el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es el presidente, abogado, obviamente, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor Potentini, un placer tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Bueno, hace algunos días, ¿verdad?, que habíamos estado como un poquitito ausente de esa plataforma y de esa casa de la que nos creemos parte, ¿verdad?, por la amistad pues, que me une al caso de Dionisio y de igual forma pues, a Vianney y a Ernesto. Y como siempre, pues presto a participar y interactuar con ustedes de este día a día tan tortuoso que se está tornando en la República Dominicana. Doctor, no se sienta aparte. Usted es parte de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Quisiéramos iniciar para que usted nos hable con relación a los informes más recientes que han salido a relucir, donde la lucha contra la corrupción en la República Dominicana apenas ha subido prácticamente 2 puntos, independientemente de los apresamientos que ha llevado a cabo el Ministerio Público, las investigaciones de diferentes casos en materia de lucha contra la corrupción. ¿Usted y la Fundación qué piensan? Mira, la lucha contra la corrupción debe tener en este caso, un enfoque integral a la hora de lo que es su combate. Y de ahí que no pudiera ser tan significativo el papel protagónico, trascendente definitivamente que viene jugando el Ministerio Público con los apresamientos, el seguimiento y las investigaciones en curso, sino que se requiere más. Es un cambio de cultura, son muchos los criterios, son muchos los parámetros a tomar en consideración a la hora de ese balance, ese ranking mundial que tiene pues Transparencia Internacional a la hora de seguirnos registrando a nivel de percepción como campeones, un lugar privilegiado en el mundo como uno de los países en donde pues hay más problemas de corrupción. Muy lamentable que continúe esta siendo la percepción. Eso te dice que aún los esfuerzos del Ministerio Público hace falta mucho más. Dentro de esos parámetros y que nosotros lo hemos reiterado y lo hemos planteado, estaría la observación, el cumplimiento de lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que hace pan mandatorio que al día de hoy, después de tantos años, después de ya una sexta ronda de seguimiento a través del MESIC, que es el mecanismo que tiene que ver con este tema desde la Organización de Estados Americanos, que interactúa, participa y vigila al frente de los países para que se vaya implementando la misma, se vaya dando cumplimiento a lo que son pues estas consideraciones que de hecho constituyen vinculación para la República Dominicana, porque no solamente es que la suscribimos, sino que además también lo ratificamos. Esa convención, para que veamos un punto nodal y que todavía nosotros no hemos podido resolver, hace mandatorio el que en la República Dominicana tenga que tener en su legislación positiva penal, tenga que tener previsto un esquema, un sistema de protección de testigos, de personas que denuncian la corrupción, incluyendo también a los funcionarios que se encargan de combatirla. Un esquema para garantizarle la integridad, la tranquilidad, el sosiego a esas personas que en alguna forma o medida se estarían jugando su vida. Llámese delaciones premiadas, como también el trabajo que están con mucho arrojo, mucha determinación están llevando a cabo, tanto Jenny Berenice como otros tantos fiscales y el caso también de Wilson Camacho como responsable de esa unidad. De ahí que para nosotros de verdad que es muy lamentable el que se nos continúe percibiendo como uno de los países más corruptos del mundo, pese sin duda a esos esfuerzos que se vienen concretando. Sí, doctor, precisamente como hemos puesto en el tapete el tema de la lucha contra la corrupción, pero existe la percepción en la ciudadanía de qué vale que una persona sea juzgada, condenada por actos ilícitos y sin embargo, ¿qué pasa con el dinero de esa persona? O sea,
solo paga con cárcel. ¿Qué pasa con los bienes adquiridos de manera ilícita en detrimento de toda una ciudadanía? O sea que entonces la gente como que finalmente no quiere creer que realmente hay una lucha efectiva contra la corrupción, porque solo la gente le cantan unos años, luego negocia, hay un sinnúmero de cosas y el dinero lamentablemente no se le quita. Mira, ese es uno de los puntos más complejos y que trae consigo eventualmente lo que pudiera ser otra crítica. Y la otra crítica es que el órgano persecutor, el órgano encargado de la política criminal del Estado, que lo es el Ministerio Público por disposición constitucional, en muchos casos, que también reitero es criticado, en muchos casos en razón de la imputación objetiva, la posibilidad que éste tenga de demostrar tal o cual punto, tiene que postrarse, tiene que sentarse con imputados a entrar en negocios, a entrar en negociaciones, y por eso se habla de la acción premiada, porque eso es lo que va a permitir entonces que efectivamente tú puedas condenar, porque en todo esto hay toda suerte de tecnicismo jurídico que le permite a los abogados explayarse con el proceso más allá de lo previsto, de lo considerado incluso por nuestra legislación ordinaria, un plazo de 5 años, la duración máxima del proceso. Antes eran menos, eran 3, y esa duración máxima del proceso implica en muchos casos el que te puedan pedir la extinción de la pena por haberse vencido el plazo. Entonces, por eso categóricamente yo tengo que decirle a ustedes que sin una ley de extinción de dominio en la República Dominicana, que es otra figura jurídica de naturaleza penal, pero que propende, que busca al margen de lo penal, al margen del seguimiento punitivo, al margen de la condena penal, te permite incautar, confiscar de manera definitiva y de forma civil, o sea, en condición o por la vía del derecho civil, te permite entonces expropiar, te permite que el Estado pueda quitarle los bienes a aquellas personas que presumiblemente puedan incurrido en una u otra falta. Sin esa ley de extinción de dominio, resultaría inútil no la lucha contra la corrupción, pero ese fundamento de la lucha contra la corrupción, que supone pues ese punto aleccionador de tú quitar el dinero, de tú reivindicar ese patrimonio del pueblo dominicano, que se estima en miles y miles de millones de pesos, a la hora de tú ver las grandes sumas que están por ahí bajo la prevención, bajo la medida cautelar preventiva, valga la redundancia, del Ministerio Público. Entonces se necesita una ley de extinción de dominio. Ha perimido 7, 8 veces en las cámaras legislativas sin que quieran hasta el momento pues ponerse de acuerdo en resolverla. La prometió el presidente Abinader, pero aún la prometa no es un tema que hegemónicamente pueda solucionar, porque se trata de un Congreso que también tiene sus intereses. A la hora de nosotros verificar las estadísticas, ni siquiera el 1% se recupera de los dineros presumiblemente robados en corrupción. Esas son las estadísticas, no solamente aquí, casi en todo el mundo. Entonces hay serios problemas, serios inconvenientes. Por eso se demanda de una ley como la extinción de dominio, que pueda permitir, en lo que se va conociendo, en lo que se va desarrollando con todas las garantías posibles, el ámbito procesal penal, que puedan entonces reivindicarse por esa vía civil a través de la extinción de dominio los bienes robados, los bienes de corrupción. Dos preguntas en una, van encadenadas. Primero, ¿consideras que se puede hablar de justicia independiente o se puede hablar de Ministerio Público independiente? Me gustaría saber tu opinión. Y segundo, en aras de esa supuesta independencia, que considero es necesaria, que el Poder Judicial sea y actúe de manera independiente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, en aras de la búsqueda de esa independencia se ha hablado de la posibilidad de una modificación constitucional para que el procurador o procuradora de la República que sea electo en el futuro, sea nombrado en el futuro, no pueda removerse por voluntad del presidente de la República, o que se creen otros mecanismos para la elección de dicho procurador o procuradora de la República que le otorgue mayor nivel de independencia.
¿qué te parece esa posibilidad? ¿Crees que es necesario o que se justificaría en este momento una modificación constitucional con esos propósitos? Mira, ni una cosa ni la otra, pero ahí estaría dándole al inicio de lo que es tu pregunta, ni una cosa ni la otra. No se puede hablar de que hay un ministerio público independiente. Hay un ministerio público orgánicamente dependiente, no solamente en el ámbito del presupuesto, sino de su designación, de su nombramiento, del Poder Ejecutivo. Pero reconociendo que este Poder Ejecutivo ha puesto de manifiesto una voluntad política importante de permitirle al Ministerio Público que pueda actuar con algún grado de independencia que en este caso pues, ha sido reconocido por toda la sociedad a partir del trabajo que tanto está haciendo Miriam Germán como Camacho y como Jenny Berenice, aunque parecería que se encuentran un poquito rezagados, no sé si mucho trabajo, porque se ha estado a la espera, no necesariamente apresamientos, sino que se den a conocer ya sometimientos, porque hay que entender que puede operar en la República Dominicana la prisión preventiva como una especie de pena anticipada. Eso no necesariamente es justicia. La justicia es que tú lleves el caso hasta las últimas consecuencias, las investigaciones con expediente blindado y que pueda solucionar. No tal vez que continuemos nosotros siendo unos también de los campeones del mundo en prisión preventiva, que hay muchos más presos preventivos que presos condenados. Este es uno de los países a nivel del Caribe, estamos en el 4º lugar, a nivel del mundo en el 31. Entonces eso no deja de ser preocupante y por eso reiteradamente todos estos motines y desórdenes que hay en las cárceles porque están sobrepobladas y con ellos se invierte lo que es ese principio cardinal del derecho que te dice que el estado natural del hombre es precisamente su libertad y que esa es una medida extrema como medida de coerción, pero aquí se ha invertido y la medida entonces excepcional son las demás medidas de coerción, no la prisión que es la que se impone siempre. Entonces de ahí que eso es lo que se advierte, una experiencia grata, positiva, que ha legado a Abinader al país, permitiendo que este Ministerio Público actúe de manera independiente. Doctor Potentini, hay un tema, el tema del fideicomiso. Se ha hablado mucho en la República Dominicana, pero se ha informado poco. Independientemente en que ya tenemos en la República Dominicana algunos fideicomisos operando, pero no se ha explicado jurídicamente en qué consiste esta nueva figura, cuál será la posición de ustedes en este sentido, pero fijándonos en el tema del fideicomiso de Punta Catalina por el tiempo. Bueno, no sería cuál será nuestra posición, cuál ha sido nuestra posición. Nosotros depositamos ante el Congreso Nacional, fundamentalmente ante el Senado de la República, ya un análisis en donde estamos planteando la inviabilidad, la inconstitucionalidad del contrato de fideicomiso para la administración de Punta Catalina como ente que pueda servir para lo que sería la gestión de bienes del dominio público, la gestión y administración. Y decimos esto porque Punta Catalina, no solamente porque sea un bien público, sino porque en el país la naturaleza jurídica de estos fideicomisos que vienen en el año 2011 y precisamente como propósito y que parecería que se esté en eso, porque los fideicomisos se gestan en la República Dominicana para lo que era canalizar o resolver con los fondos de pensiones, los fondos de los trabajadores, el proceso de viviendas a bajo costo, abaratar el costo de la vivienda y se hace estricta y exclusivamente para lo que sería en el país ya la promoción del mercado hipotecario y el mercado inmobiliario. Ese es el contexto porque se trata de un contrato, el fideicomiso, que envuelve 3 partes, pero que eminentemente de naturaleza privada. Por eso fiducia significa fe, confianza, y le corresponde entonces en el ámbito privado al dueño de unos bienes, pues confiarlo en manos de otros, no así en el ámbito público, tú que no eres dueño de unos bienes, sino que estás representando al pueblo, confiarlo para adelante. Entonces en esa virtud está descontextualizado lo que es el fideicomiso público, porque eso no existe como invención de la ley, sino que el reglamento 95-12 en su artículo 4, letra D, lista simplemente como una mera definición lo que es el fideicomiso público, pero no tiene desarrollo legislativo en modo alguno, ni está conectado con el contexto propio de la ley. Entonces se ha incurrido en esa prostitución desde el gobierno pasado, el primero de ellos, el DRD Vial. Todos son inconstitucionales.
no puede utilizarse esa mecánica porque la misma no está en correspondencia, porque no tiene garra, porque no tiene legislación, porque no tiene aterrizaje. Perdone la interrupción, doctor. Entonces, ¿ustedes no incoaron algún recurso en ese sentido en el de RD Vial? Claro que sí. No, en el caso de Red Vial no, porque no fue. En el caso en el de Punta Catalina sí lo hicimos, porque el de Punta Catalina es mucho más escandaloso que lo demás, porque aquí supone el de Punta Catalina el empoderamiento de 5 personas físicas para lo que sean dueños, amos y señores de todo este proceso de administración por 30 años. Un tema que es nada más comparable casi con la dictadura de Trujillo. El RD Vial no fue objeto de escándalo en la República Dominicana. Reitero, es pernicioso, es inconstitucional, aunque pudiera dar algunos efectos, pero ya esa gente hasta han construido carreteras sin licitaciones porque esconde esa opacidad, porque precisamente es una estructura de naturaleza privada, no pública. Entonces el RD Vial, como dejaron en manos de lo que era el gobierno, estrictamente el gobierno, funcionarios del gobierno, el RD Vial, esto no fue objeto de tantas críticas, pero aquí no, aquí lo salen, aquí te lo sacan ese patrimonio y se lo entregan en este caso se lo entregan al sector, si se quiere, privado. Personas ligadas al sector eléctrico, que además es un conflicto de intereses con una figura que se llama fideicomitente adherente, que es una persona que puede comprar parte o la totalidad de los bienes. Entonces, también el secreto fiduciario, porque esto no se corresponde, el esquema entero de los fideicomisos, si no hay una ley que pueda aterrizar, que pueda integrar ese componente de fideicomiso público a la naturaleza jurídica de nuestra Constitución, con lo que es, por ejemplo, el artículo 138, que te habla del principio de publicidad, te habla del principio de transparencia. Eso está ausente en este mecanismo que es estrictamente de naturaleza privada. Sí. Entonces nosotros, el de Punta Catalina, sí le radicamos el pasado 17 de noviembre, al decreto en su inicio, les radicamos un recurso de inconstitucionalidad que está en proceso de fallarse en el Tribunal Constitucional porque ya fue instruido. Ahora lo que nos encontramos con el escándalo que supone este contrato, y a esos fines entonces llevamos todas esas incongruencias, todos esos aspectos que entendemos nosotros que coliden, que chocan con la Constitución, se lo llevamos en un informe al Senado de la República. Hicimos un estudio pormenorizado de todo lo relativo al contrato y hicimos los señalamientos de rigor con punto y coma de que no es viable, de que esto tiene que ser desechado, ese fideicomiso no es posible, porque en el mismo, no solo porque es por 30 años, sino porque está el secreto fiduciario, está el secreto profesional, está el secreto bancario, no hay ley de acceso a la información pública, no hay ley de compras y contrataciones, no hay contraloría, no hay cámara de cuentas, o sea, es un ámbito que queda opaco, amén de que se pudiera estar también, que es otra preocupación, blindando ya para eventualmente profundizar lo que son los cuestionamientos de Punta Catalina, en donde hay una impunidad, porque si Odebrecht de manera confesa prácticamente ha asegurado en las relaciones premiadas que hubo soborno, entonces eso debe profundizarse, tenemos que saber el costo, no podemos seguir desarrollando aspectos donde hay otros que están previos, porque en derecho el orden de los factores sí altera el producto. Hay que partir de una base de legalidad, de legitimidad para tú acometer o seguir desarrollando otras actividades. Sí. Entonces eso es lo que ha pasado. Esos son los cuestionamientos que tenemos y vamos a seguir discutiendo y vamos a llevar incluso hasta las últimas consecuencias si se aprueba ese contrato, con lo que sería otra acción de inconstitucionalidad ya sobre el contrato en sí. Nosotros esperamos que no, que impere esa escucha que tradicionalmente ha tenido el presidente de la República y que asimile, que entienda, como lo ha hecho en muchas oportunidades, que el pueblo no quiere eso y que no es necesario. Esa planta está dejando 15 millones de dólares mensuales. Esa planta no es una carga. Que busque otra mecánica de eficientizar. Es más que si, mira, yo estaría de acuerdo y sería hasta más transparente hasta que la vendan, si es el caso, o que cojan y la privaticen, pero ahora no estamos haciendo eso, ahora la estamos regalando. La estamos regalando con la peligrosidad que supondría, señores, el que puedan coger prestado, o sea que no solo regalaríamos el bien, sino que pudieran meternos en 3, 4 mil millones de dólares más también de deuda. Bueno, o sea que sería la desgracia doble. Perderíamos el bien y tendríamos que pagar. Gracias, gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Trajano Vidal Potentini. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias también a los amables telespectadores
de este espacio, el Tribunal de la Tarde, por la confianza que nos dan diariamente de seguirnos. Muchas gracias. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, de 5 a 6, perdón, de 5 a 6, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23.